Hoy daré inicio a una serie de sermones llamada Divisiones en la Iglesia, en la que pretendemos, con la ayuda de Dios, declarar la voluntad divina en este tema, en la manera más fiel que a las Escrituras que el Espíritu Santo nos conceda. Además, con esta serie, deseamos hacer algo bíblico, y es traer a la luz o exhibir uno de los pecados más recurrentes que crecen en las sombras de los espíritus inconformes, soberbios, sensuales y carnales, hasta que hiere y lastima la iglesia de Cristo y muchas iglesias locales. Oramos para que al declarar la voluntad de Dios y exhibir el pecado de la división, el Señor reforme más y más su iglesia y nos prepare para el acostumbrado coletazo que se experimenta cuando las malas obras son, hermanos, justificar en esta introducción este estudio. Justificar por qué deberíamos pasar un tiempo considerable estudiando el tema de la división en la iglesia. Primero, por la encomienda de Cristo. Tenemos en Mateo 28, del 18 al 20, la encomienda divina de ir y hacer discípulos de Cristo por medio del Evangelio por doquier. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Luego, según el texto, que hayamos reconocido en los individuos alcanzados por medio de las buenas nuevas del Evangelio, discípulos del Señor, la palabra de Dios dice que deberíamos bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y así añadirlos a la iglesia. Así, en su calidad de discípulos públicos, porque recuerde que ir a ser discípulos, son discípulos, y públicos porque se han bautizado, han mostrado públicamente su adhesión al Señor. En su calidad de discípulos públicos y comprometidos de Jesucristo, debemos enseñarles a obedecer todas las cosas que Jesucristo ordenó como cabeza de la iglesia y con su excelso poder. Y para esta labor, Él nos prometió su ayuda especial. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De manera, hermanos, que todo aquello que provenga de la boca de Dios mediante Jesucristo debe ser impartido, debe ser enseñado a los discípulos y debe ser aprendido por los discípulos y obedecido. Si el Señor no hubiera hablado nada de la unidad de la iglesia, y por ende no hubiera hablado nada acerca de las divisiones, creo que hacerlo sería venir aquí a hacerles perder el tiempo, hermanos, de qué es lo que yo veo como importante. Entonces usted vendría aquí a ver un orador que tiene el corazón cargado con todas las cosas que ve y admira. Y ustedes vendrían a escucharme a mí. Pero si el Señor habló de la unidad de la iglesia, no solo la unidad que debe haber entre los creyentes y Dios, gasté 15 sermones casi, hablándoles de la unidad del creyente y Cristo, sino de la unidad que los creyentes deben tener entre sí, esa unidad que tienen y de la que gozan, y la que tienen que guardar, entonces, hermanos, deberíamos hablar de ello, porque dice la Biblia que
se les enseña a los discípulos todas las cosas que Cristo ordenó. No solo eso, sino que el Señor, al haber obrado o trabajado para la unidad entre los discípulos, al habernos enseñado con toda claridad al respecto, es más, al dejarnos registrada una oración específica por la unidad de los discípulos, y al habernos encomendado, entre muchas encomiendas, a los discípulos, al habernos encomendado de una forma sentida la unidad entre nosotros, es nuestra tarea, entre muchas otras, enseñar de este tema. A su vez, el Señor, al enseñarnos de manera positiva acerca de la unidad que existe entre los discípulos y Él y entre los discípulos, nos advirtió con grandes letras del pecado de fracturar la unidad. Nos advirtió con grandes letras del pecado de la división, de fraccionar el cuerpo y de contradecir, en este caso, uno de sus propósitos redentores. Mi segunda justificación de por qué tratar este tema es por el crecimiento epidémico de este pecado en el mundo actual. El crecimiento epidémico del pecado, de la división, de generar, de gestar una división en la iglesia, en el mundo actual. Hermanos, en la historia de la iglesia, divisiones siempre ha habido, siempre, de todos los tamaños, colores y justificaciones. Hubo en la historia cismas legítimos, cuando apartarse o dividirse era lo correcto hacer. Y también, hermanos, la historia de la iglesia, la historia general de la iglesia de Cristo, también nos relata cismas o divisiones pecaminosas o ilegítimas. Pero hoy día, si algo caracteriza el desarrollo de la iglesia, es la aparición de un tipo particular de individuo de poco conocimiento bíblico, empoderado según el mundo, ya sea por las vías del positivismo, feminismo, empoderamiento individual, de la libertad de opinión, la ética del consumidor, de la tolerancia a cualquier idea, de ser tu propio jefe sin reconocer más autoridad que la de usted mismo. Ese tipo de individuo ha tomado la iglesia como un pedazo de plastilina para moldearla a su imagen. Lo que le acabé de decir son valores del mundo. Y el que ha estado en la transición sabe que, aunque el pecado es pecado, siempre es pecado, y las cosas que le dije no son nuevas, hoy día sí hay un aumento de esto. Tú puedes y no necesitas contrastar tu opinión con ningún otro. ¿Sí? Entonces, si usted piensa que vio algo mal en la iglesia, eso lo autoriza a usted para hacer lo que usted quiera con la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted está empoderado según el mundo. ¿Se ha visto cuando alguien se quiere bajar del Transmilenio, qué hace? Se baja y punto. Porque uno se empoderó. Este es el mundo del empoderamiento. Cuando usted quiere hacer algo, lo hace. Y si le cayó mal el vecino, le envenena al perro o le rompe el vidrio. ¿Y cuál es el problema? ¿Sí? ¿Usted cree que la primera línea surge de qué? ¿De nada? Son valores. El feminismo, empoderamiento de la mujer. Porque ahora se le dice a la mujer que lo que ella piense, como es mujer, tiene razón siempre. Y como ella ve las cosas, así es. Y los esposos son bien obedientes a ese tipo de asuntos. El empoderamiento individual, es decir, yo vengo a la iglesia por mí mismo y todo lo voy a medir en la vía
de lo que a mí me convenga o no me convenga. Si las cosas de la iglesia pasan por la línea de lo que me conviene, estaré tranquilo en la iglesia. Pero si hay algo en la línea de lo que a mí individualmente no me gusta o no me conviene, entonces me levantaré y generaré una división de opiniones, de sentidos o una división en la iglesia. Esta libertad de opinión donde alguien nos vendió la idea de que usted debe hablar lo que quiera y como quiera, porque usted está empoderado. ¿Usted cree que tener un presidente así es gratis? No, hermanos. Se olvidó y se nos está olvidando que no todo lo que se le ocurra a su cabeza se dice. Que en la Biblia dice, hay un tiempo de hablar y un tiempo de callar. Pero en las iglesias se genera un tipo de individuo que él piensa que tiene un don de dejar salir por la boca todo lo que piensa y convénzalo que eso está mal, es más, y que lo que dice no tiene razón, porque no le va a creer, porque él mismo es su estándar. Gente que no reconoce más autoridad que la de su propia voz interna. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque hoy día tenemos un aumento epidémico de ese tipo de gente en la iglesia. En las iglesias, que quieren tomar ellos la doctrina bíblica y moldearla a su propio corazón. Y es muy fácil, hermanos, tomar 10 versículos para hacer que digan lo que usted quiere. Es muy fácil. Por eso dije, ha surgido un tipo de persona y la primera característica que dije fue de poco conocimiento. Y quieren darle forma a la doctrina según sus estándares. ¿Y sabe qué ocurre hoy? Estas personas encuentran iglesias para ellos. Encuentran. ¿Por qué? Porque si tenemos un individuo consumidor, tenemos una iglesia iglesias para el consumidor. ¿Ya? El problema surge cuando este tipo de individuos soberbios se estrellan con iglesias bíblicas, con una estructura reconocible y una práctica adecuada del evangelio. Entonces, en lugar de tornarse y volverse por donde vinieron, empezarán una campaña de división en fases muy reconocidas por la Escritura y evidentes en la experiencia. Empiezan a ganarse por medios carnales el corazón de muchos, especialmente de los débiles, dádivas, lisonjas, ofrendas, victimización, y se empiezan a ganar el corazón de muchos. Luego siembran progresivamente discordia entre hermanos bajo apariencia de piedad. Porque estas personas no van a decir, le tengo un chisme divisor. Le van a decir, le voy a comentar algo para que oremos. Hasta que son descubiertos y confrontados. Allí empiezan entonces, cuando son puestos en evidencia, una guerra frontal, hasta que logran dividir congregaciones, cuando no destruirlas. Luego estas personas, luego que dividen, cuando no destruyen las iglesias, salen de ellas creyéndose mártires y campeones de una causa, perseguidos por la fe, para ir a o formar una nueva congregación donde el reloj de arena empieza a correr de nuevo. ¿Entiende la expresión? Bueno, hasta aquí mi justificación. ¿Qué vamos a ver en esta serie?
Hoy vamos a plantear de forma positiva la voluntad divina de la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado de la división solo es posible porque existe la unidad de la iglesia. Usted no divide lo que no está junto. Entonces todo tiene sentido con la unidad. El pecado tiene sentido porque la iglesia está unida. Luego nos concentraremos de lleno al estudio de este terrible pecado. Miraremos, si Dios permite, los siguientes temas. Hoy no, nos gastaremos lo que Dios quiera. El pecado de la división, los peligros de la división, lo que produce la división, el carácter del divisor, las diversas clases de división, porque hay división en doctrina, en lo que se habla, en la mente, en el parecer, en las reuniones de la iglesia, división por sus líderes. Luego vamos a seguir considerando las consecuencias de dividir una iglesia, lo que la iglesia debe hacer con un divisor y finalmente el propósito soberano de Dios con las divisiones. Así que tenemos mucho tema, hermanos, para entender, para sanar correctamente las heridas del pueblo de Dios. Primero, hermanos, quiero mostrarle esta mañana que la unidad, ya no la unidad entre nosotros y el Señor, eso ya fue motivo de varios sermones. La unidad entre los discípulos es el deseo de Dios. La unidad es el deseo de Dios para su iglesia. Aquí, por sobre todas las cosas, debemos preguntarnos lo siguiente, y por sobre todo, hermanos, por sobre todo, si podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la unidad de la Iglesia universal y por ende de sus iglesias locales es parte de la voluntad revelada de Dios. Deberíamos preguntarnos aquí, no avanzar más, si realmente podemos afirmar categóricamente que la unidad de la iglesia hace parte de la voluntad revelada de Dios. Si no hace parte de la voluntad revelada de Dios, ¿para qué hablar de eso? En otras palabras, si podemos aseverar dogmática e inflexiblemente que es voluntad expresa de Dios que sus discípulos, que su iglesia, además de ser una sola, debe ser unida. Si no es así, procurar, defender o mantener dicha unidad sería una opción o lujo. Pero si es voluntad divina, expresa y categórica, no tenerla o guardarla sería pecado abierto. De todo un repertorio que pudiéramos exhibir en este sermón, me limitaré a esbozar dos testigos. El primero, Juan 17, 20 al 23. La oración de Cristo. Mas no ruego solamente por estos, los 12 o los 11 que estaban allí, sino también ruego por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, segunda vez que lo dice, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, tercera vez, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. 4 veces en 3 versículos. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has llamado a ellos, los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hermanos, es el deseo divino que aquellos que han creído en Cristo por medio del Evangelio, en arrepentimiento para con Dios y fe en la sustitución de Cristo, sean uno. ¿Es voluntad divina? ¿Lo vio en la Escritura? Hermanos, con el testimonio de 2 o 3 testigos conste toda palabra, y le mostré 4 veces en 3 versículos que el Señor dice, oro para que sean uno. ¿Es voluntad de Dios? No solo esto,
La expresión del versículo 23, para que sean perfectos en unidad. Esta palabra, perfectos, perfeccionados en uno. Para que sean perfectos, sean una sola cosa en unidad, literalmente. Nos dice que el deseo de Dios en esto es superlativo. Es decir, que no solo estemos unidos, sino que estemos perfectos. O sea, Cristo no dijo, ojalá lo intenten, inténtenlo. Una medida baja de unidad es suficiente. Un brochazo, una chapuceada de unidad en una iglesia es suficiente. ¿Entiende la chapuceada? Cuando usted no quiere pintar a fondo, sino que dice, chapuceémosle. Ahí. El Cristo no dijo, una chapuceada de unidad es suficiente. No, que sean ¿qué? Perfectos en unidad. ¿Ve la voluntad de Dios? Ese es el estándar. No lo alcanzaremos nunca, estoy seguro. Pero al menos vea lo que el Señor piensa de la unidad. No es la unidad, hermanos, es ser perfectos en unidad. Segundo, en 1 Corintios 1:10 se afirma, os ruego pues, hermanos, un ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente en una misma mente y en un mismo parecer. Otra vez. Una buena prueba de que cuando usted ora, ora conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo está orando aquí o cuáles son los deseos del apóstol? Exactamente las mismas palabras de Cristo, aunque no usó las mismas palabras. Que habléis todos, ¿qué? Una misma cosa. Eso será explicado después. Que no haya entre vosotros divisiones. No las mínimas, las más poquitas. Una que otra está bien. Permitan en la iglesia algo de eso. No, hermanos, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis totalmente unidos en una misma mente y un parecer. Podemos notar tanto la parte negativa, las divisiones, como la parte positiva, perfectos en una mente y parecer. Podemos notar en eso el deseo de Dios. Sin duda que es el deseo y voluntad de Dios para los redimidos y para las iglesias locales, porque Corinto era una iglesia local. Es voluntad de Dios la unidad perfecta. La unidad perfecta. Ningún creyente honesto diría que el asunto no es que eso de la unidad, de la división, yo casi no lo veo en la Escritura. No es muy claro, nos toca implicar no hermano, no toca implicar, toca saber leer. O que llegue alguien entre nosotros a decir, ¿qué es eso de la división de la unidad? No, yo no he hecho eso, ¿qué es eso? ¿Eso existe? Sí, hermanos, eso existe. Le comprobé en la oración de Cristo, que es voluntad de Dios para la iglesia universal, lo mismo que es voluntad de Dios para las iglesias locales en Corinto. Que estemos unidos, es más, seamos perfectos en unidad. Segundo, no solo, escuche cómo desarrollo el asunto, no solo es el deseo de Dios para su iglesia que seamos uno, sino que Dios ha obrado para la unidad de la iglesia. Porque yo puedo tener un deseo. Bueno, y el deseo de Dios para nosotros es una orden, ¿sí? Sus deseos son órdenes. Pero no solo Dios Trino desea la unidad de la iglesia, sino que el Dios Trino obró para conseguir la unidad de la iglesia. Obró y puedo decir obra aún. Es decir, que la unidad es el deseo de Dios
es el trabajo de Dios también en la iglesia. No solo es deseo divino, Dios Trino ha obrado para conseguirla, para donársela. Luego que consiguió la unidad de la iglesia, se la donó a la iglesia y Él obra para promoverla entre su pueblo. ¿Ha expresado Dios? Es decir, ¿qué ha hecho Dios por la unidad de la iglesia? Dios de forma clara ha expresado que la unidad de los discípulos es su voluntad. El Dios Todopoderoso ha hablado, ha hecho algo, nos ha sacado de las tinieblas a la luz, nos ha alumbrado en este aspecto, afirmándonos que es su voluntad la unidad de la iglesia, y los que nos llamamos siervos de Él debemos ir en pos de su voluntad. Pero, ¿ha hecho algo más Dios por llevar a cabo su propósito? Además de expresarlo, ¿ha hecho algo más? Por supuesto, ha enviado a su Hijo para redimir un pueblo suyo, para ser una familia donde Él es su único Padre. Primera los Corintios 3:9 dice que vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Y el versículo 16 afirma, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ha hecho algo el Señor? Claro. Ha enviado su Hijo para constituir un pueblo, una casa, una labranza, una huerta, un edificio, un templo en el cual vivir. Jesucristo en los días de su carne oró a Dios Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. ¿Por qué oraría al Padre así? Si no es porque Dios tiene todo poder para que la iglesia sea una. Pero no solo Dios Padre ha trabajado, obrado para la unidad. ¿Qué ha hecho Jesucristo por la unidad de sus discípulos? En categorías generales, hermanos, dio su vida en la cruz para que este pueblo fuera uno e intercede ante el Padre por la unidad de su pueblo. Dos cosas. Dio su vida en la cruz para que su pueblo fuera uno e intercede ante el Padre por la unidad de su pueblo. Efesios 2:13 al 16. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Para qué se dio Cristo en la cruz, hermanos? Para hacer un solo cuerpo. Y recordemos, hermanos, que no solo hizo la paz mediante su cruz para hacer un solo cuerpo, sino que como sumo sacerdote oró repetidamente e intercede por la unidad de sus discípulos. ¿Ha hecho algo el Espíritu Santo por la unidad de la iglesia? Solo citaré un solo texto, pero que es suficiente. En Efesios 4:3, ¿cómo se le llama a la unidad de la iglesia? En Efesios 4:3, ¿cómo se le llama a la unidad de la iglesia? Se le llama la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
¿Qué significa la unidad del Espíritu? Puede ser la unidad que viene del Espíritu, o la unidad que es solo en el Espíritu, o la unidad que se vive en el Espíritu. El punto es el mismo. Vemos que la unidad de la iglesia es asunto del Espíritu. La unidad que tenemos en la iglesia se llama unidad del Espíritu. Sea como usted quiera interpretar la palabra del Espíritu, la unidad es del Espíritu, es de Él. Dios Padre entonces declara su voluntad y obra en el Hijo para la unidad de la iglesia. El Señor Jesucristo va a la cruz e intercede por la unidad de la iglesia. El Espíritu Santo la dona a la iglesia y la mantiene viva en medio. Y para finalizar todo lo que Dios ha hecho, el Dios Trino le encomienda a la iglesia ser solícitos. Mire que no dice enganar, porque le acaba de mostrar que fue Dios Trino quien ganó la unidad y se la donó a la iglesia. El texto dice que debemos ser solícitos ¿en qué? En guardarla, en mantenerla. Después de todo lo que ha hecho Dios Trino por la unidad, nos encomendó mantener, guardar, preservar la unidad declarada y obrada. Yo aquí pudiera con esto sacar ya una conclusión preliminar. Mire el problema en que se mete un divisor. ¿Qué cree? ¿Cuál problema? ¿En qué se mete el divisor? Que está llevando a cabo acciones contradiciendo el deseo, la procura y el trabajo de Dios en Trinidad. La persona que divide, vive para contradecir lo que Dios ha dicho clara y expresamente. La procura que Él ha hecho, el trabajo suyo, tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo. La persona que divide, vive para expugnar, para derribar la encomienda de la unidad que Dios le dio a la iglesia. Y por eso, hermanos, contradecir a Dios, su deseo, su obra, su trabajo actual, su donación y su encomienda, eso es un terrible pecado, hermanos. Creo, hermanos, que el pecado se agranda de acuerdo a algunas condiciones. Son como capas sobre capas. Si Dios solo hubiera dicho, es mi deseo la unidad, y usted lo contradice, eso es un gran pecado, hermanos. Que Dios diga blanco y usted diga negro. Pero si no solo Él dice, sino trabaja, y usted contradice ahora estas dos cosas, ¿no es más grave? Ahora, si Él dice, trabaja y dona a la iglesia, ¿dividir entonces es peor? Claro, pero si dice, trabaja, dona y nos encomienda la unidad, entonces contradecir lo que es, hermano. Es un terrible y gran pecado. Ir contra la unidad de la iglesia no es ir contra algo, es ir contra la persona, el propósito y el trabajo de Dios. Y yo creo que ningún discípulo de Cristo, quien ama, sigue y sirve al Dios Trino, al mismo tiempo no quisiera dividir ilegítimamente una iglesia. No creo, hermanos, que un verdadero discípulo que ama, sigue y respeta a Cristo, quisiera tener ni siquiera la sombra sobre su cabeza de que ha trabajado
para la división del cuerpo de Cristo. Tercero, la naturaleza de la unión que Dios desea para su iglesia. Este es mi tercer punto y final. La naturaleza de la unión que Dios desea para su iglesia. Es decir, ¿en qué consiste la unión que Dios desea para su iglesia? Hemos dicho que sean uno, que sean uno, que sean uno, que la unidad, la unidad, la unidad. ¿Qué es eso al fin y al cabo? Díganos, por favor, exactamente qué es la unidad. Porque esa palabra unidad usted le puede dar un significado distinto donde se encuentre. Y debo decirle, hermano, que por nuestra tendencia a definir las cosas desde el punto más externo y superficial posible, lamentablemente la unidad no es bien apreciada, ni buscada, ni guardada. Hermanos, en un transmilenio estamos con otras personas, pero no estamos unidos. Y aquí podemos estar apretados unos a otros y hacer un sinfín de cosas todos juntos, y eso no significa que estemos unidos. En una cárcel hay hacinamiento, ¿y están unidos? No, hermano. Quiero enseñarle que no midamos los asuntos espirituales desde el punto de vista más externo posible. Deseo remarcar brevemente en qué consiste la unidad de la iglesia que el Dios Trino declaró, trabajó, donó y preserva mediante su Espíritu en la iglesia. A esto le he llamado el nivel más profundo en el que la unidad de la iglesia se gesta. Según la Escritura, los creyentes estamos unidos en un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4:6. Quiere decir que cada uno, si estamos realmente unidos, no es porque estamos sentados uno al otro, es porque hemos reconocido al único Dios que existe, al único Dios y Padre, al único. Así que aquí puede haber una persona que esté sentada y decir, pues yo no creo que solo haya un Dios, ¡pum!, fuera de la unidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en un Dios y Padre, solo quien tiene al único Dios que existe, porque no hay otro, los demás son imitaciones de Temu, de Dios. Chinas, lo que quería decir. ¿Ya? Hermanos, es que cuando Dios mira para el lado no encuentra a nadie más como Él. Eso lo dice en Isaías. Yo soy Dios, no hay otro igual a mí. Otro Dios como yo, no conozco. No conozco. Quizá el ser más poderoso después del Dios Trino sea Satanás. Y Satanás es un ángel creado. Es un ángel. Estamos unidos en un mismo Dios. Por eso no somos una iglesia plural, donde venga como, crea lo que crea. No importa, yo le llamo Dios, Jehová, usted le puede llamar Alá, Buda, como dicen los concilios vaticanos, vamos para el mismo lado. Estamos unidos por abajo, hermanos, en el reconocimiento que hay un solo Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Según Gálatas 3:28, estamos unidos en Cristo. Ya no hay judío ni griego, eso no importa de dónde usted viene. No hay esclavo ni libre a lo que se ocupa, ni su situación socioeconómica. No hay varón ni mujer en ese sentido, no importa, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Uno en Cristo, que nos une profundamente, que los que estamos unidos hemos confesado a Jesucristo como único y suficiente Salvador, el Hijo de Dios, Dios Hijo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Por eso en Efesios 4:5 dice, un Dios y un Señor. Es decir, tenemos un mismo Redentor y Rey.
¿No le parece interesante, hermanos? Usted tiene un papá distinto al mío, una mamá distinta a la mía, hermanos, pero sabe, espiritualmente tenemos el mismo Padre y el mismo Redentor, porque nadie aquí fue salvo. El 30% por María, el otro por sus medios y el otro por Cristo. No, un solo Cristo, un solo Redentor, un solo Señor. Además, según Efesios 4:5, estamos unidos en el Espíritu Santo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. No tenemos varios espíritus obrando de acuerdo a su temperamento en cada uno. Tenemos un mismo espíritu y el mismo espíritu, como es uno solo, va a producir en nosotros espiritualmente las mismas cosas. Porque el fruto del espíritu es amor, gozo, paz. Lo mismo, hermanos, tanto en uno como el otro. Podemos ser diversos en muchas cosas, pero en lo que produce el Espíritu no tenemos hijos de Dios en el cual el Espíritu produzca amor, gozo y en el otro resentimiento, chisme y cosas así. No, en todos produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Tenemos estaturas de eso es verdad, pero en todos tenemos el mismo Espíritu. Entonces, hermanos, esperaríamos ver rasgos similares entre los que somos hermanos de un mismo Padre. Que usted tenga gustos, eso todavía cabe en la iglesia, formas de ver la vida, idiosincrasias, estrato, eso todavía cabe en una iglesia. Pero no 2 o 3 espíritus que estén produciendo distintas cosas. El Espíritu opera la gracia y el mismo fruto espiritual. Por nuestra unión con Dios, Cristo y el Espíritu, la iglesia, según Efesios 4:4, es unida en un solo cuerpo. Son los niveles más profundos en los que estamos unidos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Y qué más? ¿En qué más estamos unidos? En un solo cuerpo. Cristo no tiene 2 iglesias en este mundo, tiene una sola. Y esa sola está dividida en muchas iglesias locales. Eso es verdad. Pero somos un solo cuerpo. Además, note que estamos unidos en vínculos profundos al nivel de la fe y del conocimiento. Más vínculos le estoy mostrando. Estamos unidos en vínculos profundos de la fe y del conocimiento. Es decir, que somos uno al haber sido llamados de las tinieblas a la luz por medio de la fe y al profesar la misma creencia, fe y conocimiento. Porque aquí no tenemos gente que vino por las obras a Cristo y otros por la fe. Todos los creyentes vinimos por gracia a través de la fe en Jesucristo y dice, y del conocimiento, es decir, que profesamos la misma verdad. Eso dice en Efesios 4:5 y 13. Un Señor, una fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso las iglesias se unen. ¿Cómo se unen las iglesias de Cristo? Se unen bajo la fe de Jesucristo, la sana doctrina. Por eso las iglesias de Cristo nos unimos así, en la fe de Cristo y en la doctrina. Mire estos 3 ejemplos, Hechos 17:4. Sígame en esto, es muy útil. Hechos 17:4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. ¿Qué notó en el texto? Y algunos de ellos creyeron y ¿qué hicieron? Y se juntaron con Pablo y Silas. ¿Sí ve el nivel en el que estamos unidos? No habían creído, no estaban juntos. Creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres no pocas. ¿Qué los unió, hermanos? ¿Qué los unió? Creer en el Señor. En el versículo 30,
En el versículo 34 dice, mas algunos creyeron juntándose con él y otros con ellos. ¿Qué nos une, hermanos? La fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Por ello, quien no sostiene la misma fe no está en la unidad divina. Hechos 19:9 nos lo muestra, que los que no son de la fe no están en la unidad divina. Hechos 19:9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, ¿qué hizo Pablo con aquellos que se endurecieron al mensaje del Evangelio? Con aquellos que no solo no creyeron, sino que maldijeron el camino del cristianismo, dice el apóstol, se apartó de ellos y separó a los discípulos. ¿Qué nos tiene unidos, hermano? Un Dios, un Cristo, el Espíritu de Dios, un cuerpo, la misma fe. Es porque estamos unidos en la misma fe que los creyentes tenemos el mismo parecer. 1 Corintios 1:10, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Gracias a la unidad de la fe que creemos, estamos también, según la Biblia, unidos en amor. Eso dice algún texto, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, unidos en amor. También estamos unidos en la misma esperanza, según Efesios 4:4. Dice la Biblia que los creyentes esperamos lo mismo del Señor, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos, en términos de Efesios 4, también un Señor, una fe, un bautismo. Le he demostrado, hermanos, en qué niveles estamos unidos. En Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu, en un cuerpo, en una fe, en un mismo conocimiento, en un mismo parecer, en amor, en la misma esperanza y en un solo bautismo. Ahora escuche esto. Gracias a que estamos unidos en esos niveles más profundos, es por eso que nos juntamos, que andamos juntos, que comemos juntos, que nos congregamos juntos, que obedecemos juntos, que perseveramos juntos, que compartimos nuestras cosas. ¿Ya entendió el punto? Gracias a que estamos unidos por abajo, en el fundamento más grande, en estas cosas, es por eso, esa es la razón por la que nos juntamos. O como por qué vino, o porque usted es parte de la iglesia. Yo sé que están visitantes, gracias por venir y por seguir aprendiendo, los seguimos animando en verdad. Pero hablo de los que se han añadido a la iglesia. ¿Por qué se juntó? Si usted, querido creyente, hubiera escuchado aquí una doctrina distinta, o que no tenemos la misma esperanza, ¿se hubiera unido a la iglesia? Gracias al nivel más profundo en el que estamos unidos, es que nos congregamos. Por eso hasta comemos juntos. Por eso hablamos las mismas cosas de provecho para el alma. Por eso, pese a los años, perseveramos juntos, hermanos. Por eso compartimos nuestras cosas. En Hechos 2:44, todos, mire el orden, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Sí ve que es primero, hermano? Todos los que habían creído
estaban juntos. Hechos 2:44, dice, Hechos 2:46, y perseverando unánimes del mismo ánimo, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En Efesios 2:22, mire cómo perseveramos juntos, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiero decirle algo que probablemente ya sepa, pero entiéndalo por favor a la luz de lo que acabé de decir. Gente puede comer con nosotros, congregarse, compartir con la iglesia, pero si no están unidos en los niveles más íntimos, profundos y espirituales, no están unidos a la iglesia. Por eso, hermanos, animo a no presionar la unidad externa primero. No es sabio, porque usted puede tener gente yendo para arriba y para abajo, sin ser uno. Y por eso, hermanos, hemos tenido tan buenos y entrañables amigos que luego se van dividiendo la iglesia. ¿Qué falló? Que usted cometió el grave error de unirse primero en los niveles más externos que encontró y no en los niveles profundos. Usted no era uno, a usted le pareció que era uno. Pero es que usted hizo las cosas a la inversa. Se unió, juró lealtad, amor incondicional por los asuntos externos. Cuando los asuntos externos se marchitan, ¿qué quedó? Nada. Y por eso el famoso amigo de ayer, ya usted ni le puede hablar. ¿Por qué? Porque ya no encuentran puntos de contacto, porque lo único que los mantenía unidos era la compinchería, la almorzadera, la vamos para acá, el chateo, la llamadita lisonjera. Eso era lo único que los mantenía. Cuando se fue eso, ¿qué quedó? Una enemistad, porque en espíritu no eran uno. Únase a alguien en los niveles más profundos de la fe y va a notar que pasa el tiempo y todavía esa hermandad persiste. Primero la unidad espiritual profunda y robusta en la fe, lo otro es el fruto o producto. Por eso, y como implicación y muy lógica, una iglesia bíblica debe aprender dos cosas fundamentales. Primero, a procurar la unidad, o a mantener, o a guardar la unidad del Señor. No es lo único, hermanos. Hermanos, tenemos otro montón de cosas que Cristo mandó. Pero entre todo ese montón de cosas está la unidad. Una iglesia, hermanos, bíblica, debe aprender, hermanos, a velar, a guardar, a procurar la unidad. Cuando un individuo trabaja por la unidad de la iglesia, está trabajando por el deseo de Dios, por el trabajo de Dios, por los niveles más profundos como el Señor nos bendice. Cuando una persona trabaja por la unidad profunda de la iglesia, en piedad, debe saber en su interior que está haciendo exactamente lo que Dios quiere que haga y que Él mismo hace hasta el día de hoy. Segundo, una iglesia bíblica debe aprender cómo trabajar por la separación de aquellos que dañan la unidad. Usted dirá, uy, eso es fuerte. Pues espero que ahorita mismo eso sea una implicación necesaria.
que si como discípulos somos llamados a guardar la unidad, eso tiene una cara dura. Y es que debemos aprender qué hacer con los que causan división. ¿No es eso? Es como la parte, es como el sello, la cara bonita, el sello, ¿ya? La cara. Trabajemos por la unidad que Cristo nos donó. La parte fea, que debemos también trabajar juntos por la separación de aquellos que dañan la unidad, porque no es cualquier cosa. ¿Usted qué haría, querida hermana, si encuentra que el mejor amigo de su esposo la está envenenando en contra de usted? O si usted, querido padre, encuentra que el mejor amigo de su hijo le está hablando mal de usted, ¿sí? ¿Sí me hago entender? La iglesia es 1000 veces mayor que una familia, porque de ninguna familia sé que Cristo entregó su sangre, pero de la iglesia entregó su vida, su sangre, su espíritu. Las iglesias debemos aprender a guardar la unidad y aprender a estar pendientes y lidiar y trabajar por aquellos que la dañan. 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Ladrón. Guárdalo en tu teléfono para ver qué postea cada día. Con el tal que. Préstale atención, reúnete con él, que llamándose hermano, sostenga conductas contrarias a la palabra. Segunda Tesalonicenses 3:14, si alguno no obedece a lo que decimos, en palabras de hoy, si alguno no obedece la palabra de Dios, a ese señaladlo y no os juntéis con él. No sea más sabio que Dios. Si el Señor dijo, el divisor es peligroso, el Señor, que declaró su voluntad, obró, hizo de todo, donó, todo hizo. Él dice, apártese del divisor, porque Dios mismo sabe el poder demoníaco que tiene el divisor para oler al débil. No sé cómo le hacen, hermano. Por eso se lo atribuyo a Satanás, porque uno no es tan pilo. El poder de la fiera para oler la debilidad. Pero es que justo, hermano, el divisor jamás va a buscar al más fuerte. Ese olor no le gusta. A él le gusta el olor de la debilidad, de la inconformidad y la carnalidad. Y donde lo huele, allí apunta. Por eso el Señor dice, no os juntéis. El divisor es solo tiempo que usted experimente sus colmillos sobre usted. La unidad es tan sagrada que de las máximas ofensas y peligros está la división. Así que bienvenidos a la serie, que el Señor nos alumbre para entender aquello que son las divisiones en una iglesia local y nos dé gracia para procurar la unidad y jamás, hermanos, ninguna división. Oremos al Señor.